Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que reflexionamos sobre los equilibrios que se están configurando en Oriente Próximo y sobre el panorama geopolítico que va a cristalizar en torno a uno de los actores más presentes, más activos en la desestabilización de la zona. De esa manera, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, se ha pronunciado por primera vez tras la caída de Bashar al-Assad en Siria. Un discurso de titulares, de grandes leyendas, con sensación de estar dirigido más a la cúpula militar y clerical de Irán que al resto de países del entorno o incluso que a su propia población. Ha asegurado Khamenei que esta pérdida de un proxy importante como Bashar al-Assad, cabeza de un régimen en principio laico, pero de secta alawita chiita y gran colaborador del régimen de los ayatolás, no va a debilitar al país, y augura que el eje de la resistencia, como ha llamado a sus acciones a través de proxies en todo Oriente Próximo, se va a expandir más por la zona. Hay que tener en cuenta que ese eje de resistencia es la alianza antiformal, anti-israelí, informal, liderada por Irán, formada por los palestinos de Hamas, por los libaneses de Hezbollah y por los sirios de Bashar al-Assad. Se pueden unir también, pero con menos relevancia, las milicias chiitas de Irak y los hutíes, o huzíes, como les llaman ahora, del Yemen. Le guste o no a Teherán, el hecho es que sus tres actores más importantes como proxies eran Hezbollah, Hamas y Siria. Y bien, los tres han caído en un efecto dominó provocado por la respuesta israelí a los sucesos de octubre de 2023, con lo que su influencia en la zona forzosamente se ve afectada. Eso sí, hay que recordar que Irán también lucha por liderar el mundo musulmán desde una posición minoritaria como chiitas, apenas una proporción de 1 respecto a 10 en comparación con los sunitas. Pero Khamenei no quiere apearse de esa posibilidad de liderar el Islam global y por eso ha aprovechado su primer discurso tras la caída de al-Assad para recordar el papel que en esa caída del dictador sirio ha jugado una potencia gobernada por islamistas sunitas, Turquía. De hecho, el líder supremo no la ha alumbrado, pero queda muy clara la alusión. Un vecino de Siria, decía Khamenei, ha jugado un papel obvio en el derrocamiento del presidente sirio. Referencia un poco velada a Turquía, que sin duda ha sido apoyo fundamental de las milicias implicadas en la rápida ofensiva rebelde. Por otro lado, la posibilidad de que un gobierno más favorable a los intereses de Occidente o de los países árabes sunitas, como Arabia Saudí, como Emiratos o como la propia Turquía, que sea ese gobierno más prooccidental o más prosuní el que asuma el poder en Siria de forma definitiva, va a tener sin duda implicaciones para ese equilibrio y esas relaciones entre suníes y chiíes en el orden mundial global musulmán. Irán, que como digo, ha promovido la resistencia de grupos chiitas en Siria y Líbano, a afrontar un escenario si cabe más adverso, con la influencia de los suníes en la zona más que aumentadas. Por otro lado, la repercusión de las injerencias de Turquía sunita con Erdogan y su partido islamista en el poder en la zona también influye en otras derivadas, como el hecho de que han perdido las fuerzas kurdas del noreste de Siria 2 importantes bastiones, 2 ciudades. ¿A manos de quién? A manos de milicias sunitas, se supone que apoyadas por Turquía, con lo que vuelve a mostrarse que la coalición de fuerzas rebeldes en Siria es todo
menos homogénea y que incluso hay intereses más que enfrentados entre las distintas partes que han contribuido a derrocar a Bashar al-Assad. Por otro lado, está la repercusión estratégica que supone el hecho de que haya 2 bases de Rusia en territorio sirio. Ha trascendido hasta el momento que el Kremlin apuesta por negociar con el gobierno que surja, que todavía no hay nada establecido, para intentar seguir manteniendo esas bases, la de Tartus y la de Jomín, una de índole naval y la otra aérea, especialmente importante la naval porque da acceso al Mediterráneo o a las fuerzas militares navales rusas. En cualquier caso, hay quien advierte que esto es una ofensa para Vladimir Putin, el haber derrocado a Bashar al-Assad, y que sin duda se cobrará algún tipo de venganza más tarde o más temprano. Hay quien advierte, ha sido Volodymyr Zelensky. En cualquier caso, cambiamos de asunto porque tampoco podemos olvidar las noticias que nos llegan desde la península de Corea, con el intento de suicidio del exministro de Defensa, el registro policial en la oficina presidencial y las inquietantes revelaciones sobre un intento fallido de imponer la ley marcial, esos detallitos que se van conociendo que han dejado al país y al mundo perplejos. Sabemos que las tensiones entre el poder civil y el militar, el estado de salud de la gobernanza democrática en un país que tiene un largo historial de asonadas militares e incluso de magnicidios, no hace otra cosa más que preocupar en un entorno caliente del mundo. Nos deja preguntas importantes. ¿Podrá el sistema político surcoreano superar esa fase de tensiones? ¿Cómo afectará a la confianza de la población en sus instituciones? Es cierto que hasta ahora ha sabido responder, ser resiliente ante las adversidades internas, pero no hay que olvidar que en el norte tenemos la amenaza de Kim Jong-un, del régimen norcoreano, que además había subido exponencialmente sus beligerancias, al menos dialécticas, incluso algunas con misiles de por medio. Eso sí, esto solo con ánimo intimidatorio, pero también con el paso de la basura famosa que lanzaba sobre Corea del Sur, con ejemplos como la dinamitación de las carreteras que conducen hacia la zona de libre seguridad, esa zona que protege la frontera entre 2 países, que está desmilitarizada y que viene estando así desde el año 1953. Veremos qué sucede, porque a todo esto hay que incorporar otra serie de herramientas desestabilizadoras, como los últimos ejercicios navales en el estrecho de Formosa, que vuelven a poner a Extremo Oriente en un punto caliente. En cualquier caso, de todo esto y de mucho más les vamos a hablar durante la próxima hora en el Pulso Geopolítico de Intereconomía. Primero va a ser en forma de titulares, con la ayuda de Blanca del Tronco, pero será a la vuelta de la publicidad. Un alto y sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía. Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces. ¿Pero si vienen en metro? Pues eso, estarán esperando a que pase el tren de la Navidad. Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado.
Vamos ya con las noticias internacionales en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos en Siria, donde continúa el avance de los rebeldes en el este del país. Las fuerzas de Siria Democrática, una alianza armada liderada por kurdos sirios y respaldada por Washington, se han retirado de 2 ciudades claves en el norte y este de Siria ante el avance de los rebeldes sirios en esa zona del país apoyados por Turquía. Mientras, y en Damasco, las reuniones entre responsables de los grupos islamistas y rebeldes continúan para discutir el proceso de transición política en el país tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. A la espera de ver qué pasos va a dar el nuevo gobierno sirio, Israel sigue desplegado en la zona desmilitarizada en la frontera siria tras destruir casi el 80% de las capacidades militares del régimen de al-Assad. Entre tanto, Irán culpa a Estados Unidos e Israel de la caída de al-Assad. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ha culpado a Washington y Tel Aviv de la caída del depuesto presidente Bashar al-Assad en Siria, aliado de Teherán y que formaba parte del llamado eje de la resistencia. Khamenei ha asegurado que la caída de al-Assad no le pasará factura al eje. Anthony Blinken, entre tanto, viajará a Turquía este viernes para hablar de la situación en Siria. El secretario de Estado de Estados Unidos ya habló la pasada semana con el ministro de Relaciones Exteriores turco. Durante su diálogo, Blinken subrayó la urgencia de proteger a los civiles, incluidas las minorías, y destacó la necesidad de avanzar hacia una solución política sostenible en Siria, solución alineada con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En Francia, el Consejo de Ministros aprueba una ley transitoria sobre los presupuestos. Cuentas para que el Ejecutivo pueda continuar en vigor hasta que un nuevo gabinete apruebe los presupuestos definitivos para 2025, coincidiendo con el compromiso mostrado por el presidente Emmanuel Macron de designar un nuevo primer ministro en las próximas horas. Acuerdo en Bruselas para limitar los días en los que se pueden pescar con barcos de arrastre en el Mediterráneo durante 2025. La propuesta inicial de la Comisión era limitar a 27 los días de pesca, pero el acuerdo firmado esta madrugada dice que si se cumplen una serie de condiciones medioambientales, los pesqueros podrán trabajar hasta 130 días al año. El límite actual para el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, es un buen resultado tras unas difíciles negociaciones. El conjunto de la negociación creo que ha sido un buen resultado para España, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo. Partíamos de una situación realmente muy desequilibrada en materia de Mediterráneo por las propuestas de la Comisión. Hemos conseguido revertir las propuestas de la Comisión a través de estas medidas técnicas y quiero subrayar también, una vez más, el esfuerzo en todos estos años y también este año del sector pesquero español. El rey Felipe, de viaje oficial en Italia, se dirige a los parlamentarios en una sesión conjunta de Congreso y Senado. Todo ello en una jornada en la que también se ha reunido con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y con la primera ministra, Giorgia Meloni. Vamos ya a ahondar en todas estas informaciones que hemos presentado al comienzo del programa para entrar en profundidad en ellas, como en forma de crónicas, Blanca. Primera reacción del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, a la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Ha sido culpa, dice, de Estados Unidos e Israel. No debe haber duda que lo que ha sucedido en Siria es el resultado de un plan conjunto estadounidense y sionista. Sí, un gobierno vecino de Siria juega un papel claro en este sentido, y lo ha hecho, y sigue haciéndolo, pero el principal conspirador, el principal complotador y la principal sala de mando está en los Estados Unidos y el régimen sionista. Ali Khamenei no ha señalado solo a Estados Unidos e Israel. La máxima autoridad religiosa del país persa ha asegurado que un país vecino de Siria ha jugado un papel obvio en el derrocamiento del presidente sirio, en una aparente referencia a Turquía, que apoya a parte de las milicias implicadas en la rápida ofensiva rebelde. Irán era uno de los principales aliados de al-Assad, a quien apoyó militar y económicamente a lo largo
de los años. Siria formaba parte además del llamado Eje de la Resistencia, liderado por Irán y conformado por palestinos de Hamas, los libaneses de Hezbollah, los hutíes de Yemen y milicias en Irak. Siria era además el único estado que formaba parte de esta alianza y jugaba un papel importante porque daba a Irán acceso directo a Hezbollah. Sin embargo, y a pesar de la caída de al-Assad, el líder supremo iraní asegura que la caída de Bashar al-Assad no debilitará a su país y que el eje de la resistencia se expandirá aún más por Oriente Medio. Jamenei ha hecho referencia, como decíamos, a Turquía como actor necesario de la caída de al-Assad. Pues bien, hasta allí viaja este próximo viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien ya ha asegurado que Estados Unidos tiene un claro interés en evitar la fragmentación de Siria y en frenar un resurgimiento del grupo terrorista Estado Islámico. Para Blinken es el pueblo sirio quien tiene que ser quien elija su camino y su futuro. Y el gobierno español facilitará la evacuación de los pocos españoles que quedan en Siria. Margarita Robles es la ministra de Defensa. Los ciudadanos españoles que estaban en Damasco han salido ya. Hubo un convoy el otro día de 26 personas que atravesaron la frontera de Líbano y están ya en Líbano. Son muy pocos los españoles que están en Siria, pero evidentemente si quisieran salir se les facilitaría la evacuación. Lo que ocurre es que en este momento el aeropuerto de Damasco está cerrado y por tanto la salida se hizo a través de la frontera con Líbano. Y en este momento están en Líbano y cuando sea necesario pues se les irá a recoger. Sobre el terreno en Siria, el país cuenta ya con un gobierno interino. Mohamed al-Bashir será el encargado de crear un gobierno de transición y estará en el poder hasta el 1 de marzo. Gemma González. Al-Bashir se ocupará del proceso de transición hasta que se redacte una nueva constitución. Una de sus prioridades, ha dicho, es restablecer el orden y la seguridad y ha prometido que tenderá la mano a todos, excepto, ha señalado, a los que las tienen manchadas de sangre. Al-Bashir, que ha calificado su gobierno como un gobierno de salvación, ha hecho un llamamiento a los millones de refugiados sirios para que regresen al país. Necesitamos, les ha dicho, la ayuda de todos para reconstruir y levantar de nuevo al país. Mohamed al-Bashir ha detallado que la situación económica de Siria es muy complicada y ha asegurado que en las arcas públicas solo hay libras sirias que no valen nada. No hay, dice, reservas extranjeras, con lo que financieramente Siria está en un estado muy malo. El nuevo primer ministro ha prometido además que el nuevo gobierno garantizará los derechos de todos los pueblos y ha defendido su experiencia gestionando asuntos de esta índole en la provincia de Idlib. Mohamed al-Bashir ha confirmado además contactos con países como Irak, China y muchos otros, aunque ha evitado responder a una pregunta directa sobre posibles relaciones con Israel, Irán o Rusia. En Francia, Emmanuel Macron anuncia entre hoy y mañana que habrá un nuevo gobierno de moderados en el que ningún extremo estará representado. Pablo Llanone. Tras su búsqueda de apoyos entre los principales partidos políticos de derecha moderada a izquierda moderada, Macron ha declarado que en un plazo de 2 días habrá nuevo primer ministro. La prioridad del presidente es crear un gobierno que sea estable y colabore, al menos hasta junio. A tales efectos, ha excluido de las negociaciones a los extremos que habrían dificultado la cesión tanto de la izquierda como de la derecha. Y parece que le ha salido bien la jugada, porque por lo pronto el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, ha manifestado que si Macron nombra un ministro de izquierdas, habrá un compromiso para llegar a acuerdos con la centroderecha. Estamos dispuestos a construir un camino con concesiones, obviamente porque no tendremos otra posibilidad, pero lo haremos teniendo poder de iniciativa y, por tanto, capacidad de poner sobre la mesa temas que la derecha, evidentemente, no quiere poner encima de la mesa. Y también nos aseguraremos de plantear las aspiraciones de los franceses sobre el poder adquisitivo, sobre la transición ecológica, sobre la cuestión de las pensiones, sobre todos estos temas que hoy son puntos ciegos en el debate, porque un gobierno de derecha obviamente no busca resaltarlos, ya que quiere evitarlos. Mientras, la derecha de Marine Le Pen, excluida de las negociaciones, dice estar agradecida por la no invitación. Emmanuel Macron invitó a todos los partidos que potencialmente podrían participar en un gobierno. En cierto modo nos da la medalla de la oposición. Le agradezco que no nos haya invitado.
Los partidos invitados al Elíseo francés habrían dado forma a un gobierno moderado que marcaría la aprobación de los presupuestos como primera prioridad. Estos presupuestos, que llevan meses sin aprobarse, se han presentado hoy en el Consejo de Ministros con una delimitación de contenido única. El ministro de Cuentas Públicas, Laurent Saint, dice que se trata de garantizar con carácter transitorio y excepcional la continuidad de la vida de la nación, el funcionamiento regular de los servicios públicos y el respeto de nuestros compromisos, en particular los financieros. Así las cosas, se avanza hacia un consenso moderado que podría tener primer ministro de aquí a mañana, como tarde el viernes. Y en su visita a Italia, el rey Felipe VI pronunciará un discurso ante los senadores y diputados italianos reunidos en sesión conjunta. Antes se ha reunido con el jefe del Estado, Sergio Mattarella, y con la primera ministra italiana, Pablo. En una visita marcada por excepcionalidades, el rey Felipe VI se ha reunido con el jefe de Estado para un encuentro donde han seguido estrechando lazos bilaterales. El presidente italiano Sergio Mattarella ha iniciado este acto emblemático recordando las víctimas de la Dana, algo que el rey le ha agradecido con cercanía. Presidente, permítanme agradecer de manera particular sus palabras de solidaridad ante todos los afectados por la catastrófica Dana, que afectó especialmente a Valencia, pero también a otras regiones del sur y del este de España, y que todavía están sufriendo sus consecuencias y que lamentablemente llevará mucho tiempo de recuperación. Este encuentro se enmarca en el 125 aniversario del inicio de las relaciones bilaterales entre ambos países. El rey Felipe VI las define así. Relaciones que se basan especialmente en una amistad sincera y un respeto mutuo. Cubierta de numerosos eventos. Ayer, tanto Felipe como Leticia se reunieron con hispanistas italianos como un gesto de compromiso mutuo con el fomento de los intercambios culturales y académicos. Mañana, el rey acudirá a Nápoles para ser investido doctor honoris causa por la prestigiosa Universidad Francisco II, no sin antes acudir a un foro económico en el que se buscarán oportunidades de acuerdos comerciales para empresas de ambos países. Esta visita tiene un importante componente económico empresarial. Mañana por la mañana inauguraremos un foro empresarial en el que participarán empresas españolas con intereses en Italia e italianas con intereses en España. De ello también hemos hablado con relativa intensidad en la reunión hace unos momentos. En estos momentos, el rey y la ministra Giorgia Meloni se encuentran almorzando y conversando sobre la estabilidad en el Mediterráneo y el fortalecimiento de vínculos transatlánticos que, dice el rey, se han vuelto especialmente relevantes tras el acuerdo con Mercosur. Posteriormente, acudirá al evento tan esperado, la ceremonia excepcional y poco habitual en la que Felipe VI dará un discurso ante los senadores y diputados italianos en una sesión conjunta. No solo se trata de saber qué pasa, se trata de saber cómo nos lo cuentan, con qué sesgos, con qué filtros. Para eso repasamos las cabeceras internacionales, una labor que realiza cada día Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con The Guardian. Nos cuenta que Corea del Norte ha roto su silencio en torno a la crisis política de su rival del sur. Los medios estatales del régimen de Kim Jong-un, la dinastía dictatorial que gobierna desde 1948, han criticado a la que denominan nación gángster del presidente Yoon. Dicen textualmente que el títere Yoon Suk-yeol, que ya había enfrentado una grave crisis del gobierno y un juicio político, ha declarado la ley marcial inesperadamente y ha desatado las armas de la dictadura fascista contra el pueblo. Vamos con CNN, nos informa de que el exministro de Defensa de Corea del Sur ha intentado suicidarse.
El primer detenido por la efímera ley marcial declarada la semana pasada ha tratado de quitarse la vida, mientras la policía surcoreana ha barrido de arriba abajo la oficina presidencial como parte de una investigación cada vez más amplia sobre el caso, que podría conducir también a la detención del primer ministro Yoon Suk-yeol en caso de ser acusado de insurrección. Nos vamos a Francia, donde Le Monde informa de que las Fuerzas Armadas kurdas, las FDS, han anunciado una tregua con las milicias proturcas de Manjib en el noreste del país. El líder de las Fuerzas Democráticas Sirias, un movimiento dominado por las milicias kurdas y apoyado por Estados Unidos, ha anunciado un alto el fuego con las milicias proturcas. Un comandante del grupo kurdo ha agradecido la mediación estadounidense por su rol. En Israel, The Times, mientras habla de cómo la caída de Al-Assad genera esperanza en el colectivo de drusos que viven en Israel, muchos de ellos están a la espera de reunirse con sus familiares que habitan en Siria. Los drusos, como ya saben, son una minoría religiosa que se identifica como una rama del Islam independiente y endogámica, esto es, no buscan ni influir en otros ni expandir sus creencias más allá de su núcleo familiar. Pues bien, esta población muy dividida a lo largo y ancho de todo Oriente Medio mira con optimismo el fin del régimen de Al-Assad. Ahora podrían reencontrarse con algunos familiares que viven en la ciudad siria de Maghdad Shams, ubicada en los altos del Golán y cercada por la Valla de los Gritos, conocida así porque la gente del lado israelí y sus familiares y amigos del lado sirio solían gritarse unos a otros para intercambiar noticias y mandarse saludos. Ambos mundos han estado separados durante más de 50 años por la zona de amortiguamiento donde opera la ONU, una situación de inconexión empeorada por el régimen de la dinastía Assad, que ha gobernado desde la década de los 60. También las cabeceras nos hablan del bombardeo constante que Israel perpetra sobre los equipos militares de Siria. Vamos a repasar la construcción del relato de cada uno de ellos. Esto es lo que nos dice el New York Times. Dice este medio que Israel está aprovechando el vacío de poder en Siria para bombardear objetivos en todo el país. Así, explica, mantendrá las armas lejos de los extremistas. ¿Cómo lo afronta Al Jazeera? El rotativo qatarí contrasta que, mientras Israel ha llevado a cabo 480 ataques contra Siria, se han empezado a abrir comercios y bancos. ¿Qué nos cuenta el Times of Israel, Pablo? El medio local matiza que las fuerzas de su país han destruido en solo 48 horas un 80% de los activos militares del régimen que ya denomina antiguo. Además, ha añadido que esta operación ha sido bautizada como Flecha del Basán, el nombre con el que la Biblia se refiere a los altos del Golán y el sur de Siria. Y desde Rusia, ¿qué nos cuenta RT? El medio de Moscú dice que Israel está tratando de crear una zona estéril de armas. Se hace eco, así, de las palabras empleadas por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, para denominar, como ya saben, la operación Flecha del Basán. Y a todo esto, el diario Político mira el impacto que estos bombardeos israelíes tienen en Rusia, que tiene acuerdos importantes con bases navales en Siria. Ha habido ataques contra algunas de las bases navales más estratégicas de Siria, como la Takia, donde se han hundido más de 10 buques de guerra sirios. En cambio, no ha habido informes de ataques a la ciudad portuaria de Tartus, a unos 100 kilómetros al sur, donde Rusia ha tenido presencia naval durante 5 décadas. Las imágenes satelitales tomadas el lunes parecieron sugerir que los barcos habían zarpado, aunque el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que simplemente estaban realizando maniobras navales en el Mediterráneo. Bueno, volvemos con Le Monde, que se hace eco de las palabras del ayatolá Ali Khamenei en torno a la caída del régimen de Bashar al-Assad. La asume como una conspiración de Estados Unidos. Dice que imaginar que cuando la resistencia se debilita, el Irán islámico también se debilita, es malinterpretar el significado de resistencia. Es ignorancia, prosigue, y añade que no hay duda de que lo ocurrido en Siria fue resultado de una conspiración de Estados Unidos e Israel. The Times of Taipei nos habla de que Australia y su país convecino, Nauru, han firmado un acuerdo de defensa contra China. Australia se ha comprometido a proporcionar $100 millones australianos en apoyo presupuestario directo durante 5 años, así como $40 millones australianos adicionales para fortalecer la seguridad en la nación insular del Pacífico. Este acuerdo otorga a Canberra la autoridad para vetar la participación china en los sectores de seguridad, banca y telecomunicaciones de Nauru. Además, este país debe notificar y obtener el consentimiento de Australia antes de permitir que buques de la Marina
Marina china utilicen su puerto principal, recientemente mejorado por una empresa estatal china. El primer ministro australiano Anthony Albanese y el presidente de Nauru, David Aideang, han destacado que este pacto refuerza la estabilidad y resiliencia económica de Nauru, al tiempo que promueve la paz y estabilidad en la región del Pacífico. Terminamos en Países Bajos porque Le Monde nos cuenta que allí se está llevando a cabo el juicio contra 5 acusados de agredir a israelíes después del polémico partido de fútbol de hace un mes. Ha comenzado en Ámsterdam el juicio de 5 sospechosos de violencia contra partidarios de Israel. Fue la noche del 7 al 8 de noviembre cuando, tras un partido entre el Ajax de Ámsterdam y el Maccabi Tel Aviv, los seguidores de este equipo israelí fueron agredidos en la capital. Antes del partido, los aficionados israelíes habían creado consignas antiárabes. Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuenterrabía y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Pardorán, la bebida de El Pardo perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas de solo 7 grados. Rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Cuidado con la sopa, que quema. Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Hoy, en Día, las croquetas cremosas de Gambón Día al punto con un 24% de descuento. Por solo 2,25 la bolsa. En tiendas y en día.es. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. Seguimos profundizando en nuestro conocimiento geopolítico a lo largo y ancho de todo el mundo, y si hay un país que tiene una larga historia como eje de imperios que han intentado controlarlo como parte importante en un sitio tan caliente y tan relevante como es Asia, pues sin duda ese es Afganistán, que ha sido escenario de invasiones extranjeras a lo largo de la historia. Tenemos las conquistas de Alejandro Magno, tenemos una evolución histórica más reciente con la presencia allí del Imperio Británico, cómo configuró el país moderno, cómo se tuvo que marchar, cómo los rusos de las postrimerías de la Unión Soviética intentaron también controlar el país y también fracasaron, cómo Estados Unidos incluso ha tenido que renunciar a hacer un Afganistán a su medida para marcharse después. Es relevante, es importante, tiene mucho peso geopolítico y por eso vamos a hablar de todo ello, de Afganistán y la geopolítica, con la ayuda de Gabriel Cortina, que es analista del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Gabriel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero, por ceñirnos a la actualidad más rabiosa, ha habido un atentado en ese Afganistán que está controlado por los talibanes. Han asesinado al ministro de Refugiados y Repatriados. Ni siquiera gobernando, Gabriel, los que en principio son violentos o utilizaban el terrorismo. ¿Hay paz allí o qué pasa?
Bueno, además el tema es que ha sido una explosión dentro del ministerio, ¿no? Lo cual es tremendo de cara a la seguridad interna, ¿no? Bueno, Afganistán es así y así fue y bueno, pues tenemos que aceptarlo, ¿no? Esta es la realidad política de ese país. Claro. Por dar contexto, Gabriel, te pediría un comentario de Afganistán en términos de geopolítica y de evolución histórica. O sea, ¿por qué su geopolítica siempre ha sido tan compleja? Bueno, por resumir, y para que los oyentes lo comprendan con una imagen, es la realidad de Afganistán es tan compleja como su geografía. Es un país, puede ser tan grande como Alemania y Francia, que se juntas, y con una media de 3.000 metros de altura, ¿no? Tiene una geografía muy compleja y una historia, pues también igual, ¿no? Muy, muy compleja. Es un país muy joven, la independencia la alcanzó en 1919, fruto de varias guerras, sobre todo con el Imperio Británico, y luego, bueno, pues tuvo una confrontación muy seria con Rusia, lo que era la Unión Soviética, y luego 20 años con Estados Unidos. Por lo tanto, ha sido la tumba de tres imperios, ¿no? El Reino Unido, Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos. El que se mete en Afganistán tiene problemas. ¿Podemos mencionar Gabriel, algunos errores estratégicos que hayan cometido esas potencias que han intentado controlar de una manera u otra Afganistán? ¿Cuáles han sido sus errores más flagrantes para no haber conseguido nada? Bueno, quizás ahí sea una trampa, ¿no? El concepto de control. Vas a entrar en un espacio muy complejo, con una realidad social compuesta por tribus muy complejas, y fijaros que, bueno, Afganistán es un resultado, como lo conocemos hoy, artificial, porque tiene una porción de Pakistán, una porción pues también de lo que es Irán, ¿no? Y luego una porción pues también de todo lo que ahora son la configuración de una serie de países que aparecen nuevos en el mapa, pues se han ido recortando y se han ido componiendo lo que hoy entendemos como Afganistán. Afganistán tiene actualmente 6 fronteras. Una de ellas es Pakistán, otra es China y otra es Irán. Y esto es muy importante, ¿no? No podemos comprender la historia de Afganistán sin lo que ocurrió en el siglo XIX y principios del XX con la presencia del Reino Unido, del Imperio Británico. Y fijaros, una curiosidad, con la presencia del Imperio Británico, lo que se hizo en la India salió bien, pero lo que se hizo en Afganistán salió mal. Y esto, pues, ha habido unos estudios, bueno, pues muy interesantes, ¿no? Aunque sea un país lejano, pero es muy interesante porque en unas zonas ocurren bien una serie de procesos y justo en Afganistán no. Y bueno, pues si quieres entramos ahí, ¿no? Para comprender lo que son los talibanes, lo que es su historia reciente. Efectivamente. Bueno, pues, es que hay muchos matices, ¿no? Que es un país lejano, ¿no? Que es muy fácil de etiquetar, ¿no? Pero luego, cuando lo estudias por dentro, su historia reciente, su fotografía, la composición social, ¿no? Las etnias, pues es tremendo, ¿no? Sí, yo por poner un poco sobre la mesa, tremendo, Gabriel, iba a explicar, ahonda tú como quieras, que los pastunes son dominantes, que son como el 42% de la población, que tiene un 27% de tayikos de origen persa, y sin embargo sunitas, que hablan su propio idioma, pero que luego hay otra serie de minorías, pues sabemos los Hamzara, que son menospreciados, pero que es una situación complicada, porque los pastunes además tienen esas peculiaridades, ¿no? Siendo musulmanes, pero tienen ese pastunwali, ¿no? Que incluso ese código de conducta, ¿no? Milenario, casi como tú hablabas, de tribus, que condiciona mucho los comportamientos y que anteponen, según he leído, incluso a la Sharia, con lo que todas esas lógicas, si los imperios occidentales intentan imponer lógicas políticas occidentales, terminan fracasando, ¿no? Claro. A ver, Afganistán, como ya hemos comentado, tiene un poquito de India, un poquito de Pakistán y un poquito por comprender sus fronteras. Pero hay unas fronteras que son culturales, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues sí, tú lo has comentado, ¿no? El tema de realidad étnica, ¿no?
con los pastunes, si viéramos un mapa étnico de lo que es Asia Central, pues nos llamaría mucho la atención, ¿no? La primera pregunta, ¿a quién se le ocurrió dividir el país así? Es extraño, ¿no? Cuando no respetamos la realidad étnica, cultural, incluye lo religioso y otra serie, bueno, pues de tradiciones históricas, ¿no? Pues pasa lo que tiene que ocurrir, ¿no? Mira, pues hay también un concepto con los pastunes que es AFPAC, porque es que dominan muchísima zona de Afganistán y también de Pakistán, ¿no? Es el mismo idioma, son las mismas familias. Claro. Entonces, también para Pakistán es un problema, ¿eh? Entonces, bueno, pues por ejemplo, está la realidad étnica que ya hemos descrito, la realidad geográfica, y luego están los talibán, ¿no? Hay dos realidades, los talibán y los mujahidín. Talibán, fijaros que significa los estudiantes, y más concretamente los que buscan el conocimiento. No son tontos, ¿eh? Muchas veces, bueno, pues a través de la opinión pública o ciertos sesgos occidentales de cómo vemos la realidad exterior en países lejanos, lo simplificamos con una etiqueta, ¿no? Pero en lo profundo es una sociedad compleja, con sus riquezas también, sus miserias, pero quienes dirigen el país son estudiantes. Y esto es muy importante. Y también está la realidad mujahidín, que son los guerreros, ¿no? Entonces, estudio y guerrero. ¡Wow! Fijaros, porque también con la invasión o la presencia británica, los soldados eran muy eruditos. Tienen unos ensayos buenísimos, ¿no? Intentaron comprender el idioma, intentaron comprender su cultura. Entonces, bueno, pues teníamos soldados eruditos, ¿no? Que también en el estudio. ¡Wow! Claro. Entonces se enfrentan dos realidades. La militar, violenta, uso de la fuerza, y la intelectual, ¿no? Llamemos, o religiosa. Entonces, estos mujahidín, estos talibanes, bueno, pues han conquistado un país y han tumbado a Estados Unidos después de 20 años. Es tremendo. 2001, 2021. Y eso no lo hace una tribu superficial. ¿Me entiendes, Rafael? Sí. No lo hace unos... Porque nos suena como si fueran unos hooligans. Sí, 4 aficionados. Un Kalashnikov, un fusil de asalto, y ala, pues se van de copas y luego pues invaden el resto del país. No, eso es mentira. Es gente que sabe, es muy pragmática. Mira, puedo comentar dos imágenes cuando... lo digo para que entendamos, ¿no? Sí. Mirad, los talibanes no han cruzado la frontera. Se han quedado en lo que hoy conocemos como Afganistán. Hay dos reuniones muy importantes que me gustaría poner sobre la mesa para que comprendamos lo que está pasando, ¿no? Sale Estados Unidos de forma abrupta de Afganistán. Hay dos reuniones muy importantes. La primera en julio. ¿Con quién? Con China. Se organiza una reunión de altos representantes entre China y Afganistán, porque recordemos que Afganistán es frontera de China, y China, dentro de China, tiene un problema muy serio con el islamismo. ¿Cuál es el mensaje? Afganistán, nos vamos a llevar bien, vamos a procurar una paz, digamos que no haya el uso de la violencia, de la fuerza, vamos a controlar la violencia. Vamos a lograr nuestros objetivos por medio de la negociación, vamos a lograr cierta estabilidad fronteriza y luego cierto desarrollo. Y ese es el mensaje que muy clarito pone sobre la mesa China, y Afganistán, el gobierno talibán, lo acepta. Segunda reunión, al otro lado, ya en el oeste, que es la reunión de alto nivel con Irán. Qué bueno. Fijaros en un mapa, la frontera entre Afganistán e Irán es enorme. ¿Qué le pone sobre la mesa Irán a Afganistán? Vamos a llevarnos bien, vamos a tener una relación pragmática de mutuos intereses, pero no se te ocurra cruzar la frontera. Claro. Aparte que ellos son chiíes, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, esta gente sabe negociar. Y bueno, sí saben negociar, porque ¿sabéis lo que está haciendo con todo el material que se dejó el ejército de Estados Unidos? Pues, ¿sabes? Estaban vendiendo en una cosa que se llama mercado de segunda mano. Y le va muy bien. ¿Sabéis quién utilizó los fusiles de asalto? ¿Os suena el ataque de Gaza en el 7 de octubre? ¿Qué armas tenían los
los militantes de Hamas. Qué bueno, ¿vale? Qué interesante. Entonces, bueno, en fin, es que hay unos matices que son muy interesantes, ¿no? Pero es una primera pincelada que damos sobre la relevancia, las peculiaridades, la idiosincrasia geopolítica de este Afganistán que ahora está en manos de los talibanes. Veremos si se consolida o si en principio hay que tener ciertas cautelas, pero tú ya has dejado bastante claro que tienen proyección hacia el exterior, que se relacionan y que no son una tribu de iletrados que estén al mando de un país. Gabriel Cortina, muchísimas gracias por este tiempo de análisis, esta reflexión que has hecho con nosotros en torno a Afganistán desde el Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Adiós. Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo Castilla y León. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León. Soy Jesús Sillera. En estas fechas tan especiales os invito a celebrar y aprovechar cada día para crear grandes recuerdos con amigos y familiares. Os deseo mucha salud y ánimo para afrontar con alegría el nuevo año. Brindo con Illera por unas felices fiestas para todos. Exposición en la Academia de Bellas Artes. Goya por Lita Cabellut. La artista multidisciplinar reconocida internacionalmente Lita Cabellut interpreta Los disparates de Goya, donde se muestran dos miradas y estilos diferentes sobre la condición humana. Una exposición imprescindible para todos aquellos que buscan no solo admirar el arte, sino también entender su poder transformador. Goya por Lita Cabellut. Los disparates en la Real Academia de Bellas Artes. Hoy, el Pandoro de limón o chocolate o el panetone de chocolate o clásico El Molino de Día por solo 4,99 la unidad. En tiendas y en día.es. Esta Navidad regala Cine Yelmo. Consigue tus entradas a un precio muy especial y disfruta del mejor cine en la gran pantalla. Compra tus entradas ahora en hazteuncine.es y úsalas entre el 8 de enero y el 19 de marzo de 2025. Entra ya en hazteuncine.es y descubre la auténtica experiencia de cine en pantalla grande. Solo en Cine Yelmo. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. El sur de nuestro planeta es todo un continente con una situación geopolítica más que peculiar, que incluye hasta el territorio sin reclamar de mayor tamaño, la tierra de Mary Bird. El resto de la Antártida sí que tiene reclamaciones de distintos países, anuladas de momento por el Tratado Antártico. Y sin embargo, todo esto establece que el territorio helado que corona por el sur nuestro planeta no pertenece a nadie, no se puede explotar, pero todo eso es muy relativo. Hemos visto incluso que lo que se acuerda en un tratado en cualquier ámbito se puede terminar modificando. Hemos visto situaciones de guerra en las que eso ha cambiado y no ha sido así. El caso es que como este asunto no se trata muy a menudo, queremos ahondar en la relevancia geopolítica y estratégica del continente antártico desde el prisma de factores políticos, geográficos, geoeconómicos, geoestratégicos. Lo hacemos con Emilio Sáenz Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Así, por dejar claro una primera pincelada, ¿cuáles serían los principales factores geoestratégicos, Emilio, en tu opinión, que hacen a la Antártida de interés para el contexto global, ¿no? Para cualquier gran potencia global? Aunque ya hemos perfilado que hay unas ciertas limitaciones legales ahora mismo, pero ¿cuáles serían esos factores geoestratégicos que la hacen relevante?
Pues por citar tres, y quizás en el curso de la elaboración se me ocurre alguno más. Lo primero, los efectos del cambio climático que pueden llevar, de hecho han salido publicados estos días algunas noticias con respecto a eso, pues a un cambio, vamos a decir, con respecto a la accesibilidad al continente antártico, la retirada generalizada paulatina de la capa de hielo puede propiciar, vamos a decir, la ambición de hacer otros usos, vamos a decir, con respecto a ese territorio que, como bien decís, ahora mismo es un territorio que está exento por tratado de posibilidad de explotación. Eso se relaciona con el segundo factor, que sería la cuestión de los recursos naturales. Los dos polos, tanto el océano Ártico como la Antártida, son objeto de una creciente atención geopolítica internacional por distintas razones. En la Antártida, pues la posibilidad eventualmente de superar esa condición de territorio virgen por pasar a ser un territorio explotado, pues puede llegar a ser en un momento determinado pues un elemento muy atractivo para determinadas potencias. Y en tercer lugar, conecta con todo lo anterior, vivimos en una época de licuación del orden internacional basado en normas que se construyen en la Segunda Guerra Mundial y a través del cual pues se acuerdan cuestiones como el Tratado Antártico, pues que blindan este territorio. Hoy en día lo estamos viendo y paradójicamente donde estamos viendo en comparación pues más tensiones es en el Ártico, no en la Antártida. Pues esa licuación pues puede llevar, no inminentemente, pero sí a un replanteamiento, pues vamos a decir, del acceso a ese territorio y de la explotación de ese territorio. Hablabas, Emilio, del cambio climático que altera los entornos polares. La Antártida es diferente al Ártico porque en este caso sí hay superficie continental, no es solo hielo, pero aún así esa disminución del hielo marino puede cambiar incluso rutas comerciales globales, puede cambiar la posibilidad de si cambia el statu quo de la propiedad, de la soberanía de los territorios, se pueden lanzar ataques militares desde ahí. Leía que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes hicieron cosas desde la Antártida, por lo tanto, eso está ahí, ¿no? A futuro, un futuro que no está sobre la mesa ahora mismo, pero que puede cambiar con esa nueva polaridad mundial, ¿no?, que estamos diseñando o que se está diseñando. Pues que nos están diseñando, porque eso es. Nosotros en eso me temo que somos actores extraordinariamente pasivos. Lo que hemos visto hasta ahora en la Antártida han sido en todo caso misiones de carácter científico en las cuales España ha participado, son memorables, pues las expediciones del Hespérides, etcétera, limitada, vamos a decir, en fines e incluso en medios. Pero imaginemos, y aquí estamos elucubrando, que la Antártida crecientemente libre de hielo, es decir, el hielo además es un factor dinámico que aumenta y disminuye en función de las estaciones. Imaginemos que es posible pensar en un futuro a corto o medio plazo, en instalaciones portuarias en la Antártida libres de hielo a lo largo de todo el año. Lo mismo que se está valorando, que China, vamos a decir, está buscando con la llamada ruta de la seda ártica. Si el Ártico queda, vamos a decir, el océano Ártico genera una zona de tránsito libre de hielo a lo largo de todo el año, eso sería una ruta mucho más rápida para los productos chinos que otras rutas marítimas para llegar desde la República Popular China hasta Europa. China es una de esas potencias que tiene, vamos a decir, una visión geopolítica global. Claro. En un momento determinado, una potencia con una visión geopolítica global que puede acceder a zonas, vamos a decir, vírgenes, por un lado, donde es factible, posible establecer instalaciones permanentes, pues puede sentir una extraordinaria tentación para hacerlo. Y hoy en día yo creo que todavía los elementos en contra de que eso suceda vencen a los elementos a favor, no solamente los logísticos, sino incluso también, si se quiere decir así, los ideológicos. Claro. Sería violentar, vamos a decir, un acuerdo global. Pero en los últimos años hemos visto pasar muchas cosas que no creeríamos posibles. Con lo cual ese es un escenario que es pensable y no solamente tenemos que pensar en
en potencias globales, sino en potencias regionales, en América Latina, más preocupadas quizás por la explotación de recursos, con una visión geopolítica muchas veces basada en cuestiones como el prestigio nacional a corto plazo, que también pueden llevar a querer, estoy pensando no por ninguna razón en concreto, pero por todas las razones en concreto, pues en potencias latinoamericanas del Cono Sur, como Argentina, etcétera, pues que tienen pulsiones en su política que a veces les lleva a buscar acciones de política exterior de prestigio. Fíjate, Emilio, sin conocer en profundidad ni tener elementos de juicio, pues no sé, de derecho internacional o los que sean procedentes aquí, parece que reivindicaciones como las de Argentina o Chile tienen mucha lógica, pero claro, cuando se reivindica por parte de Noruega una parte, o cuando Estados Unidos se incorpora a las reivindicaciones, o cuando Reino Unido también solapa reivindicaciones, bueno, a partir de las Malvinas, supongo, pero dices, qué curioso, ¿no? Cómo hay peticiones que son, vamos a decir, por territorio históricas, otras que son por ser pioneros, ¿no? En llegar ahí. Es muy peculiar cómo cada cual intenta sacar su tajada de un territorio así, con argumentos cada uno de su padre y de su madre. Claro, sucede una cosa, el derecho internacional es mucho más líquido, si se quiere expresar así, que el derecho a través del cual nosotros sabemos qué es lo que sucede si cometemos un delito, una infracción, si vamos en coche a mayor velocidad de la permitida, etcétera. El derecho internacional, si uno, por ejemplo, pues contempla pues la Convención para la gestión de los océanos, lo que se conoce como la Ley del Mar de Naciones Unidas, pues entre que algunos países, vamos a decir, no son firmantes, entre que luego la geografía es caprichosa, etcétera, pues para gestionar cuestiones de soberanía, potencialmente, simplemente la adscripción de soberanía en términos de proyección de la plataforma continental, etcétera, se generarían multitud, vamos a decir, de disputas en esa zona. Luego están los derechos supuestamente adquiridos a través de, vamos a decir, presencia histórica. Con lo cual es un totum revolutum que históricamente ha generado, era un mapa que yo me acuerdo que se veía en algunos momentos en bachillerato cuando yo era niño, pues vamos a decir una Antártida dividida cual quesitos del trivial, en distintas zonas de influencia por parte de distintas potencias. En eso hay que decir que ese orden internacional basado en normas ha funcionado hasta ahora bien, porque ha dicho, este es un espacio, vamos a decir, que trasciende la política nacional, las ambiciones nacionales, tiene que ser en cierto sentido una reserva para la humanidad. Pero cabe preguntarse cuál va a ser el curso de las relaciones internacionales en los próximos años. Vamos a seguir viendo cómo potencias revisionistas cada vez ponen en cuestión mayor número de esos consensos. Vamos a ver una creciente, vamos a decir, disputa geopolítica global por los recursos. ¿Va eso en algún momento a colocar a la Antártida como punto de mira? Yo no creo que hoy en día esté sobre la mesa, pero no es descartable que pueda estarlo sobre la mesa. Lo que estamos hablando sobre la Antártida es un escenario que yo creo que no es, como digo, un escenario cercano, inminente, pero hemos visto cómo ese escenario se ha desatado con toda su beligerancia en el océano Ártico. Donde hoy en día el Ártico sí se ha convertido en un escenario de tensión geopolítica global de primerísimo nivel. Quería desvelar algún asunto más. Ya sé que está derritiéndose o bajando los hielos. Habría que ver si es importante como reserva de agua dulce mundial, que también se ha visto que hay ríos potentes por su territorio. Pero bueno, ni siquiera se nos va acabando el tiempo. Quiero ahondar en eso. Quiero, en el último apunte que tratemos, Emilio, hablar, por ejemplo, de potencias con proyección al espacio. No tenía ni idea, pero es que me parece fascinante. En el Polo Sur la troposfera está mucho más baja que en el Ecuador. 6,5 kilómetros, 7,5. Es decir, quien quiera tener una proyección hacia afuera, que ahora mismo lo que tú estabas diciendo no está sobre la mesa, pero puede ser también un elemento que defina quién apuesta por intentar tener instalaciones en un continente antártico con menos hielos, ¿no? Pues lo primero tengo que reconocer que esa variable no la había tenido en cuenta. Es que es rara, yo he estado investigando, pero me parece curiosísima. Totalmente, pero lo que sí que es cierto es que dentro de esa, vamos a decir,
nueva competencia geopolítica mundial, la carrera espacial, que es algo que después de la Guerra Fría pues parece que quedaba en segundo plano, pues ha vuelto con toda su pujanza, las potencias con capacidad y con voluntad de tener, vamos a decir, acceso y capacidad de proyectar su poder, vamos a decir, al espacio exterior, es de nuevo un factor. También es un factor, en eso, muy interesante, por añadir datos a lo que nos dibujáis, lo que nos dibujas, la privatización de la carrera espacial, en la que ya no solamente tenemos actores nacionales, sino actores privados. Así es fascinante, Emilio, y los taikonautas chinos y la India, país más poblado del mundo, ya poniendo una sonda en el polo sur de la Luna. Es todo un mundo de geopolíticas, casi en este caso cosmológicas, que se nos abren. Es fascinante. Lo que pasa es que se nos ha acabado el tiempo, así que tengo que agradecerte, Emilio Sáenz Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias, un abrazo, hasta la próxima. El placer es todo mío, un abrazo. Hasta aquí, Pulso Geopolítico en Intereconomía. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.